Buenos días de nuevo, hermano. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Estamos reunidos en su nombre. De nada vale reunirnos en el nombre de personas. Estamos reunidos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y yo quiero antes de comenzar, ya individualmente le fuimos dando nuestro saludo, pero él nos visita una pareja de esposos y yo quiero que por favor, uno a uno, primeramente por el hermano, se ponga de pie, diga su nombre y luego su esposa, por favor. Amén. Zenón y Altagracia. Al conteo de tres vamos a decirle un bienvenido, ¿no? Una, dos y tres. Bienvenido. Que Dios le bendiga y gracias por su visita. Bien. Bueno, hermano, vamos inmediatamente a entrar en materia, en lo que es la prédica que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes y para mí. Tiene por título la prédica de esta mañana: el tesoro de una vida nueva en Jesucristo. Y ustedes han oído hablar de tesoro en historia, en cuentos, ¿no es verdad? Las personas buscando el tesoro. Pues todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene un tesoro en su vida. Y no solamente para esta vida, sino para la venidera. En ese tenor es que la porción bíblica que vamos a utilizar en esta mañana, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a una iglesia para decirle y recordarle que todo aquel que ha nacido de nuevo, que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene una vida nueva y tiene un tesoro y bendición de Dios en su vida. Entonces, muchas veces, como usted ve personas, y hemos visto personas, tienen algo de valor, ¿no es verdad? Suponga usted un reloj de oro o algo, pero lo deja donde quiera y muchas veces se le pierde porque no le da importancia. Y obviamente la vida nueva, la vida que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es lo máximo, es lo mejor que puede tener una persona. Borrado su pecado y ser hecho hijo de Dios por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, es que vamos a utilizar aquí una porción bíblica en esta mañana y está en Colosenses. Vaya yendo allá, Colosenses. ¿Por qué? Porque Pablo les recuerda en unos versículos de esta carta a los Colosenses, señores, la vida nueva es una bendición. La vida nueva solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí en el capítulo 3, ustedes ven el título ahí, la vida nueva, ¿no es la vida antigua y la vida nueva? ¿Cuál es la vida antigua? Bueno, la vida que vivíamos antes de venir a los pies de Cristo. La vida que vivíamos en nuestra concupiscencia, en nuestros pecados, en nuestras tradiciones. Y cuando Cristo se apiadó de nosotros, nos quitó la venda y su evangelio nos transformó. Y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahí mismo vino, ¿no es verdad? El Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, que habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No es verdad? Y ahí ya no estamos solos, sino que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Pero ustedes saben qué, en la iglesia de los Colosenses habían hermanos que habían nacido de nuevo, pero como que no le daban la importancia a ese evento trascendental y a esa salvación.
Diríamos que no cuidaban ni tenían precaución con su salvación que tuvieron. Y Pablo le escribe en la carta a los Colosenses unos versículos que van desde el capítulo 3, del 1 al 17, para decirle a ellos cosas que deben de hacer como hijos de Dios, de la nueva vida que tienen, y cosas que no deben de hacer, ¿no es verdad? Y además le da dos sugerencias. Y así mismo se divide la prédica de esta mañana. Primero, aspecto que el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo no debe de hacer. Segundo, aspecto que sí debe de hacer. Y tercero, sugerencia, inspirada por el Espíritu Santo. Pablo le da a estos hermanos dos sugerencias. Así que así mismo se divide la prédica en esta mañana. Y yo quiero que ustedes vayan buscando en capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. Y ahí vamos a leer dos versículos. Ahí vamos a leer dos versículos del capítulo 3, versículo 5 vamos a leer, y también vamos a leer versículo 10. Y yo quiero que para leer estos dos versículos, pedirle su anuencia y su favor y que ustedes se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios, que es la que va a servir de soporte para la prédica de esta mañana. Versículo 5. La palabra de Dios dice, capítulo 3, Colosenses, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que os creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, sino que Cristo es en todo y en todo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias te damos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu favor en esta mañana hermosa, que usted nos ha permitido venir aquí a su templo, a su casa. Y una vez aquí, Señor, hemos escuchado cánticos de alabanza. Y ahora, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que la prédica que usted ha puesto en mi corazón para mis hermanos y para mí sea de bendición para cada hermano aquí presente. Pero que también, Señor, sea de bendición para los hermanos que nos siguen por YouTube. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, por este día hermoso. Ilumínanos y guíanos y llena de tu Espíritu Santo este salón y a cada hermano, Señor. Y que tu bendición esté en medio nuestro. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bien, el tesoro de una vida nueva en Jesucristo. ¿Dónde se desarrolla la porción bíblica que vamos a utilizar en esta mañana? En la iglesia de Colosa, en el Asia Menor. Ahí estaba esta iglesia donde Pablo duró 2 años plantando esta iglesia como misionero. Y Epafra y unos cuantos que se mencionan en la palabra de Dios surgen de esta iglesia. ¿Cómo era esta comunidad? Estaba en el Asia Menor, como dije, y era un enclave comercial, un punto de referencia de intercambio de comercio.
Si usted tiene la oportunidad de ir en un crucero a lo que hoy es Turquía, ahí es que está la comunidad, el pueblo de Colosa, donde estaba esta iglesia, en medio de una comunidad de comerciantes, de personas que entraban e iban, un punto marítimo con un comercio muy, pero muy, muy ágil y muchas personas entrando y saliendo. Ahí fue Pablo enviado por Dios y plantó una iglesia que es la que conocemos hoy como la iglesia de los colosenses. Y esta carta a los colosenses es una carta de instrucción al Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea más que vencedor en todo el ámbito que él pueda desarrollar. Que sea más que vencedor como hijo de Dios, como empleado. Que sea más que vencedor como hijo de Dios, como esposo. Que sea más que vencedor como hijo de Dios, como un cristiano. Esa carta trata de alertar a los hermanos de que hay filosofía y huecas sutilezas que quieren venderse como la panacea de nuestras vidas y no debemos aceptarlo. Porque lo trascendente en nuestra vida, lo fundamental en nuestra vida es nuestra relación con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, sin quererlo y tal vez en el conocimiento del Espíritu Santo, mi hermano Tomás entonó un himno esta mañana: la vida vieja ya he dejado. ¿No es verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y solamente la vida vieja puede ser dejada cuando Cristo ha venido a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios nos dirige en nuestro presente y nuestro futuro. Y solamente así nosotros podemos tener una vida nueva. Cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. La vida antigua y la vida nueva. Así se titula este capítulo 3 a partir del versículo 5 hasta el 17. Vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa en en esta porción de la carta a los colosenses? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de algunos aspectos a la iglesia de Colosa de la vida vieja y la vida nueva. Pablo utiliza, ¿no es verdad? Una forma de comunicar a esta iglesia donde le dice que cuando un hombre acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es hecho hijo de Dios y sus pecados son perdonados y borrados. Y entonces empieza en esa persona una vida nueva. Empieza un punto y aparte, porque a partir de ahí, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, va a dirigir la vida de ese hermano o esa hermana. Pero Pablo dice que muchas veces el que ha nacido de nuevo, el que tiene una vida nueva, pasa desapercibido muchos eventos en su vida. Porque si bien el Espíritu Santo es el que va a obrar en la persona, a poner cosas que no tenía y a quitar cosas que sí tiene, también usted tiene que tener conciencia de la situación en la cual Dios le ha llamado y le ha perdonado. Y si usted es débil en una situación, usted no puede congraciarse con eso porque lo va a llevar al pecado. Con la ayuda del Espíritu Santo y la oración debemos hacer morir en nosotros muchas cosas que deben salir de nosotros, pero también dar apertura a muchas cosas buenas y nuevas
que el Señor va a ir poniendo en cada uno de nosotros cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bien, vamos a dividir la prédica en tres partes. Primeramente, aspecto que el Hijo de Dios no debe comulgar, ni debe tener, ni debe desear cuando ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos al versículo 5. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí, pero vamos al 5. Primeramente, el primer escenario, aspectos y situaciones que debemos alejar de nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 5, hacer morir. Fíjese que ese hacer morir es un mandato para usted, ¿verdad? Usted tiene que hacer morir. ¿Qué? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, puesto que usted ha nacido de nuevo y usted está investido con el poder del Espíritu Santo. Entonces, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría? ¿Por qué debemos de hacer morir esto en nuestras vidas, en nuestra vida nueva? Porque ya aceptamos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo con nosotros. ¿Tú sabes por qué? Por lo que dice en el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que si nosotros no valoramos en su justa dimensión el tesoro de una vida nueva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar agarrados y ufanados en ir de la mano con las cosas terrenales, con las impurezas, con la concupiscencia, con la avaricia y los malos deseos. Mientras nosotros tengamos carne, tenemos que declarar una guerra contra el pecado y las cosas malas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Y si usted vivió su vida inmerso en el pecado, en el nombre de Cristo, Cristo lo va a sacar del pecado. Pero no quiera usted volver al pecado donde Cristo lo sacó. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, que las cosas que se dicen en el versículo 5, dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir que siempre en los estudios bíblicos y en las prédicas me gusta hacer alguna pregunta con relación a lo que estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Usted cree que hoy en día en las iglesias es necesario que muchos hermanos de la iglesia hagan morir en su vida muchas cosas que tienen en su vida pecaminosa? ¿Se puede dar eso hoy en día en las iglesias? Claro que sí. Claro que sí. Hoy en día y ayer hay un solo problema y es el pecado, y el pecado es el mismo. Hoy se puede dar esa situación en las iglesias. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está investido con el Espíritu Santo. Y en vez de lo terrenal, debe ser lo espiritual que usted tenga en abundancia en su vida. ¿Y qué es lo espiritual? Bueno, en Gálatas nos dice que los frutos del Espíritu, usted lo sabe, son
amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, paciencia. Eso es lo que debe adornar su vida, usted como un nuevo hijo de Dios. No el pecado que usted quiere agarrarse de él y no soltarse. Suelte eso. Y agarre lo espiritual, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice la palabra de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas. Pablo recuerda en el versículo 7 que en otro tiempo, cuando usted era el viejo hombre, usted andaba en esas cosas. Sí, claro que sí. Todos andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, cuando hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no tiene cabida nosotros andar en la misma cosa que andábamos antes de venir a Cristo. La nueva vida tiene que ver con entregarnos por entero a las manos prodigiosas de nuestro Dios. Y que Él, como el alfarero, haga de nosotros un vaso nuevo que traiga honra y gloria a su nombre. No podemos, ni podemos estar de la mano, ni rendir honor al pecado. Pablo recuerda en el versículo 7 que en otros tiempos nosotros andábamos en todas esas cosas, pero ya cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo nos limpió, ya nosotros debemos dejar eso atrás y extendernos hacia lo que está delante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente en la iglesia de los Colosenses habían personas, hermanos, que habían nacido de nuevo, que habían confesado a Cristo, estaban en la iglesia, pero estaban viviendo, en vez de una vida nueva, estaban viviendo una vida vieja. Estaban viviendo en sus delitos y pecado. Debemos saber que nosotros tenemos que vivir la vida nueva y atesorar y guardar con anhelo y deseo y con mucho celo la vida nueva, porque la vida nueva es salvación. La vida nueva es perdón. La vida nueva es promesa para esta vida y para la venidera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que hay que dejar, dice en el versículo 8 Pablo, en el capítulo 3, versículo 8, cosa que debemos dejar, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, todas estas cosas, ira, enojo, palabra deshonesta, blasfemia, todo esto hay que dejarlo. Hermano, esta carta es dirigida a una iglesia. Y aparentemente en esa iglesia de los colosenses habían personas con ira, con enojo, con malicia, con blasfemia y con palabras deshonestas. Y el que ha venido a una vida nueva, el que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no es que va a ser perfecto, no. No, jamás. Lo sabemos. Perfecto nada más nuestro Dios. Pero debemos dar evidencia de que las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. No como hay muchas iglesias hoy en día
que tienen una carrera olímpica por el pecado, porque nuestro Señor nos perdona. Es verdad, nuestro Señor nos perdona, pero usted sabía que el pecado tiene una consecuencia y que Dios no quita la consecuencia del pecado. Dios perdonó a David porque David derramó su corazón delante de Natán, el profeta que le fue enviado. Pero le dijo el mismo profeta, bueno, pero Dios te perdona, pero la sangre no se apartará de tu casa. La espada no se apartará de tu casa. Porque el pecado tiene consecuencias. Entonces, ¿cómo que usted, algo que tiene consecuencias en su vida, usted va a estar de una manera alegre y olímpica, haciendo y pecando y esto y lo otro, y usted sabiendo que está mal y usted haciendo y pecando? El pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Pablo se pone de una forma directa y me gusta muchas veces la forma de comunicar de Pablo, porque cuando tiene que decir las cosas, las dice directamente, sin mucho adorno y sin muchas cosas. No, 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 no. Dejen su gritería, su enojo y su situación pecaminosa que ustedes tienen. Dejen todo eso. Y lo dice directamente. Y también cuando le dice, amados, hermanos, el amor de Dios esté con usted y le pasa la mano. Todo eso es bueno. Así que en el versículo 8 dice en el capítulo 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Pablo dirige esto a la iglesia de los colosenses. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los colosenses habían hermanos que habían nacido de nuevo, que tenían una vida nueva, pero estaban haciendo y cometiendo todos esos pecados. Y sigue diciendo otras cosas que hacían ellos. Versículo 9, vamos allá, dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban diciendo mentira. No mintáis los unos a los otros. O sea que estaban mintiendo los unos a los otros en la iglesia. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya usted se despojó del viejo hombre y confesó a Jesucristo y usted es un nuevo hombre, usted no puede estar con las cosas que usted tenía de forma de vida antes de venir a los pies de Cristo. Ahí había mentira en la iglesia. Los unos a los otros hablaban mentira. Y esas cosas no pueden ser permitidas en un cuerpo de Cristo, en un cuerpo donde los nuevos hombres son los que deben adornar la vida. Nueva criatura, nuevas personas, porque hemos nacido de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos bajo ninguna circunstancia vivir una vida nueva, pero en la práctica haciendo una vida vieja. Entonces, todos esos aspectos del 5 al 9 son cosas que el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo no debe de hacer. Y Pablo la escribe a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí lo estaban haciendo en esa iglesia.
Y llama la atención de que el que ha nacido de nuevo no puede hacer esas prácticas de tener ira, odio, de estar mintiendo los hermanos uno con otro, porque el cuerpo de Cristo debe ser santo como Él es santo. Ah, que es el pastor, sea quien sea, no importa. Si está mal, está mal. Ah, que tiene 40 años, no, puede tener 100 en el ministerio. Y si está mal, está mal. Aspectos, ahora vamos a ver, que sí debe de hacer uno que tenga una vida nueva. ¿No es verdad? Aspectos que debemos practicar, que debemos hacer. Porque si usted ha nacido de nuevo, usted no puede estar viviendo y sumergido en el pecado. El nuevo hombre. Versículo 10. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 10. Dice y establece la palabra de Dios. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que eh, nosotros, si usted ha nacido de nuevo, usted debe de anhelar, vivir, ¿no es verdad? Y caminar en el nuevo hombre. Porque es un paso progresivo. No es que usted ya aceptó a Cristo hoy y ya mañana usted va a ser 100%, no. Pero dice aquí que va a ir en progreso, ¿no es verdad? Moldeando su corazón, moldeando su mente para que usted sea, ¿no es verdad? Una criatura nueva, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. No, ese se va renovando, quiere decir que algo progresivo. Usted ve, usted va avanzando en el nuevo hombre. Usted va avanzando en las nuevas cosas. Hoy tiene una, mañana tiene tres y así va progresivamente. En el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Quién dice amén? ¿Quién puede venir a los pies de Cristo? Cualquiera. No importa su condición étnica, no importa su condición política, no importa su condición social, no importa su condición económica, no importa su género, no importa nada. Todo aquel que cree, le es posible. Africano, haitiano, venezolano, dominicano, puertorriqueño, ruso, español, francés, de cualquier nacionalidad. Todo aquel que cree y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador es hecho hijo de Dios. Romanos 18, ¿qué dice? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Eso no está dirigido a una etnia, ni a un país específico, ni a un continente. Eso está dirigido a todo el mundo. Ahora, en lo que compete, cuando Pablo escribió esta carta, prácticamente aquí estaban todos los que componían la composición social del tiempo de Pablo. Griego, judío, ¿no es verdad?
circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, ni libre. Es decir, que en cualquier manifestación, cualquier persona, cualquier país, de cualquier país, cualquier persona de cualquier país puede ser un hijo de Dios, confesando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En los tiempos de Pablo habían griegos que el siglo antes habían gobernado el mundo, ¿no es verdad? Y había una gran presencia de griegos en los tiempos del Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego originalmente. ¿Eh? Y por eso griego, y el que no era griego era judío, y el que no era empleado o era un siervo libre, de cual, todo lo que componía la sociedad en los tiempos de Pablo. Todos tenían derecho a beber del agua de la salvación, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12. ¿Qué debemos de hacer? Una vida nueva usted tiene, ha confesado a Cristo. Usted tiene que vestirse, dice. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De eso, sí, tenemos que buscar y revestirnos y pedirle a Dios, ¿no es verdad?, que nos dé todos esos dones en nuestra vida espiritual. Porque si nos vestimos como santos, nos alejamos del pecado. ¿Y qué era lo que pasaba en el versículo 5 allá? Que las personas que tenían cosas terrenales, en la cual Pablo le dice en el versículo 5, tienen que hacer morir en ustedes esas cosas terrenales, para que vivan en ustedes las cosas espirituales que vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta persona y testimonio hay donde Cristo, sin bisturí, sin medicina, sin tratamiento, ha sanado y ha revestido de una vida nueva a una persona? Pero eso solamente lo puede hacer el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vestido pues como es escogido de Dios. Tiene que tener conciencia usted que usted ha sido escogido por Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La gloria de Dios. Mientras la gloria para el mundo es para los psicólogos y los psiquiatras, la de nosotros, la gloria es de Dios. Porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que vestido pues como es escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Porque en una iglesia pueden haber desavenencia, pueden haber desacuerdo entre hermanos,
pueden haberlo, ¿no? ¿Verdad? Pero en vez de usted tener ira, gritería, en vez de usted desearle al hermano cortarle una mano, ¿eh? O cortarle un pie, no. Practique lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué nos ha dado? El amor. Perdónelo. Ah, qué duro, que yo no quisiera. Bueno, está bien lo que usted quiera, pero perdónelo. Porque dice Pablo a la iglesia de Corinto, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo es el amor. Sin amor no hay iglesia, hermano. ¿Usted sabía eso? Sin amor no hay iglesia. Porque el amor es lo que da el perdón. El amor es lo que da que usted perdone a un hermano habiendo ese hermano eh, ofendido su persona de una manera vil. El amor en la iglesia solamente viene por medio de Jesucristo en nuestra vida. El amor no se vende en el supermercado Bravo ni en el Nacional. El amor es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo, ¿qué dice? Vosotros. Cosas que debemos hacer en la iglesia, practicar el amor y el perdón. Ah, que yo perdono, pero no olvido. Usted no ha perdonado entonces. Usted tiene que olvidar en el nombre de Cristo. Porque el soportarse uno a otro, hermano, solamente es posible por el vínculo de Dios y por el amor que Dios da a la iglesia. Si hay mucha fe, como dicen Corintios, si hay mucha gente que hablan en lengua y hacen muchas cosas y todo lo que usted quiera, pero si no hay amor, hermano, mire, no hay nada. Tiene que permanecer la fe. Tiene que permanecer la esperanza en Dios. Pero el mayor don para la iglesia es el amor. Porque eso es lo que le va a permitir a usted darle un abrazo a su hermano, saludar a su hermano de una manera efusiva. Eso es lo que le va a permitir a usted dar sin esperar nada a cambio. Y eso solamente lo hace Dios. Todo el mundo busca lo suyo, dice en Corintio Pablo. Y el amor que se da hoy en día busca lo suyo, buscando algo, algún beneficio. Pero el que da Dios lo da sin esperar nada a cambio. ¿Quién dice amén? Versículo 15, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. La iglesia, aunque somos muchos, hacemos un cuerpo. Y aquí hay fuertes, débiles, alto, bajito. Hay fuerte en la fe, hay medio en la fe, hay débil en la fe. Bueno, pues ese conglomerado es lo que forma el cuerpo de Cristo. Y aquí dice, fuimos llamados a un solo cuerpo. Usted no puede estar aquí yendo a iglesia más. Usted fue llamado a un cuerpo y Dios lo puso en un cuerpo, en una iglesia.
y un atributo de la persona, de una persona tiene una vida nueva, que ha nacido de nuevo, un atributo de esa persona debe de ser agradecido. Dicen por ahí la gente, los viejos de antes decían que el ingrato no tiene memoria. Pues el Hijo de Dios tiene que ser agradecido de Dios primeramente y luego de todas las personas que le rodean, que de una forma u otra hacen posible que él haya obtenido o haya hecho algo. Sea agradecido. Entonces, aspecto que debemos sí tener en cuenta, ya lo vimos. Debemos revestirnos del nuevo hombre. Debemos ser vestido como escogido de Dios, santo y amado. Debemos soportándonos unos a otros, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Y también debemos vestirnos de amor, del amor de Cristo, ¿no es verdad? Para la mancomunidad de la iglesia. Y que la paz de Dios gobierne siempre, ¿no es verdad? Nuestro caminar, presente y futuro. Porque hemos sido llamados a un cuerpo y debemos ser agradecidos. Bien, ahora vamos a ver dos sugerencias que da Pablo, dos deseos a la iglesia de Colosenses. Deseo de Pablo para la iglesia en Colosa. En el versículo 16, primer deseo de Pablo. Pablo desea a la iglesia en Colosa que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales, debemos alabar al Señor, no con rock and roll, ni merengue, ni nada de eso, con cánticos espirituales. Lo dice y establece la palabra de Dios. Entonces, el primer deseo de Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en los miembros de la iglesia. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, los hechos y la práctica de Cristo van a estar en nosotros, más presentes. Segunda sugerencia de Pablo a la iglesia, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Es decir, que todo lo que usted haga, usted ha nacido de nuevo, usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios, usted mora el Espíritu Santo. Usted, déjeme decirle, usted tiene un compromiso. Porque aquí dice en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que si usted es un hijo, usted debe ser un buen hijo. Si usted es un padre o un esposo, debe ser un buen esposo. Si usted es un esposo, usted debe ser una buena esposa, como lo manda Cristo. Si usted es un empleado, usted debe ser un empleado bueno. No como algunos que tienen muchos cuentos. No, que este llega a tal hora, que esto, que se va, y con muchos cuentos. No, usted debe ser un ejemplo, porque usted es un hijo de Dios. ¿Oyó? Y todo lo que usted haga en cualquier ámbito, familiar, individual, en la iglesia, fuera de la iglesia, usted debe de hacerlo como para Dios. Y hacerlo bien. Hacerlo bien.
Porque debiera de ser, oiga bien, oiga, es un deseo que yo estoy hablando. Debería de ser que los mejores empleados sean los hijos de Dios. Debería de ser a la luz de lo que dice y establece la palabra de Dios. Debería de ser que los mejores esposos sean los hijos de Dios. Y así sucesivamente. Pero usted sabe por qué se mencionan en la carta todas esas cosas. Porque habían deficiencia, como lo hay hoy en día. El Hijo de Dios tiene que hacer todas las cosas, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. 4 sugerencias ahora para usted cuidar su nueva vida en Cristo. 4 sugerencias a la luz de la palabra de Dios para usted cuidar su nueva vida. El viejo hombre ya pasó, ¿eh? Y un nuevo hombre ha nacido por el poder de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida vieja, cantaba mi hermano Tomás, ya ha pasado. La vida vieja ya ha pasado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El puente que, como decía el pastor Luis Valdera, el puente que une la vida vieja y la nueva, hay que dinamitarlo. ¡Pra! Y ya, usted no puede pasar para allá. Bueno, 4 sugerencias a la luz de la palabra de Dios para que usted valore y cuide su vida nueva. Primera sugerencia, alégrate con la verdad de que el viejo pecador ya está muerto. En Romanos 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo lo perdonó y lo salvó y le dio condición de hijo de Dios, no para que usted esté metido otra vez en el pecado, es para que usted salga de ahí y dé honra a nuestro Dios. Así que el viejo hombre ya, ¿verdad? El viejo hombre murió y va a ser destruido porque está clavado en la cruz, ¿eh? A fin de que nosotros no vivamos sirviendo al pecado, sino que sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Segunda sugerencia, rebélate contra el golpe de estado del pecado. Rebélese contra el pecado. El pecado es un enemigo que usted tiene. Usted tiene que enfrentarlo y rebelarse en el nombre de Cristo contra el pecado. Romanos 6, versículo 12. Vamos allá. Romanos 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, que usted tiene un compromiso que ya el pecado no reine más en su cuerpo y que usted menos le sirva. Usted no puede servir al pecado. Usted tiene que servir a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que había en Colosas, en la iglesia de los colosenses, habían personas que habían nacido de nuevo, pero seguían en sus pecados. ¿Se puede dar eso en la iglesia de hoy en día? Puede darse eso. Puede darse eso. No podemos servir más al pecado. Tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Bueno, tercera sugerencia. Declare fidelidad radical a Dios. Conscientemente, con toda su mente y todo su corazón, sirva a Dios. Es una guerra, hermano.
pero más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y sirva a Dios de corazón y de mente, de alma y de espíritu. Sirva a Dios y no doble su mano al pecado. Romanos 6:13, ahí mismo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado, en el nombre de Cristo, se entierra. Y en el nombre de Cristo vivimos una vida nueva para honra y gloria de su nombre. ¿Quién dice amén? La iglesia se glorifica cuando vive en santidad, cuando vive alejada del pecado, cuando busca a Dios en espíritu y en verdad. Última sugerencia, Romanos 13:13 dice, última sugerencia, no haga planes que puedan abrir puertas para que el pecado entre. No haga planes para que el pecado entre. Usted tiene problemas con la bebida. Cristo lo ha sacado de las situaciones de la bebida. Pues entonces no vaya usted a aceptar una invitación con una beventina y una cosa para usted. Usted sabe. Si Cristo lo ha limpiado de alguna situación, usted sabe cuál es. No busque estar coqueteando con eso, como Eva coqueteó con la serpiente, hablando y poniendo la atención. Huya del pecado. Corra del pecado. Romanos 13, versículo 13 dice, andemos como de día. ¿Qué quiere decir ese como de día? Quiere decir que no andemos escondiéndonos y haciendo cositas, ¿no? De que por aquí nadie me va a ver, ¿no? De que no, por aquí nadie se va a enterar. No, Dios se entera de todo y lo ve todo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provea para el pecado, no esté haciendo, no es no esté haciendo coqueteo y con situaciones que usted sabe que usted es débil. No está haciendo nada de eso. Sirva a Cristo, sirva a Dios en espíritu y en verdad. Que este es un mundo caído, lleno de pecado por todas partes. Y si Cristo lo tiene de pie a usted, si usted ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios, usted es un soldado de Cristo, pero no sirva para los deseos de la carne. Usted tiene que vivir para Cristo. ¿Quién dice amén? Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. En todo esté Cristo gobernando nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra en medio de la iglesia, Señor. Pedimos de que tu palabra, Señor, more en abundancia en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida nueva, plena, Señor, en todo el ámbito en que podamos vivirla, en santidad, alejado del pecado, Señor, y sirviéndote a ti. Bendiga a cada hermano aquí presente, cada familia representada, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque en tu nombre, Señor, somos más que vencedores. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres la roca en la cual están nuestras vidas. Ayúdanos, ilumínanos y guíanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Vamos al tiempo de las ofrendas.